Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Gracias por acompañarnos en este jueves 9 de marzo, mes de la mujer. Un saludo muy especial para todas aquellas mujeres trabajadoras y luchadoras que cada día se esfuerzan por ser mejor. En este contexto, el tema de esta mañana será la importancia del rol de las mujeres en la sociedad y en diferentes ámbitos. Y para ello me encuentro muy bien acompañada de Inés Martínez, a quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estoy muy contenta de poder compartir este tema tan interesante e importante para el país. Excelente. Mira, antes de dar inicio de lleno con nuestra entrevista, quiero comentarles a nuestros amigos televidentes que Inés Martínez es politóloga y activista social, pero queremos conocer un poco más sobre ella, sobre su participación en diferentes ámbitos, cómo ha surgido la idea de querer implementar iniciativas a favor de la mujer. Bueno, en primer lugar porque soy mujer y he conocido, bueno, desde pequeña he vivido muchas experiencias desde la pobreza, los obstáculos que se tienen al querer ingresar a la universidad, luego al ámbito laboral, es decir, son demasiadas las barreras que tenemos las mujeres, pero quizás ya cuando estamos en la edad adulta es cuando nos percatamos un poco más de esto y sobre todo que tenemos conocimiento y conciencia de lo que está sucediendo, no solo en El Salvador, sino a nivel mundial, porque es un tema y es una complicación que se vive a nivel mundial, pero en El Salvador, pues lamentablemente tenemos altos índices de feminicidios, tenemos altos índices de violencia sexual, entre otros tipos de violencia que vienen a imposibilitar el desarrollo de la mujer. Entonces, es así como poco a poco me fui involucrando en querer luchar por los derechos míos y por los de otras mujeres que quizás ni siquiera saben que existen, porque me he topado con muchas que todavía dudan de eso y están muy sometidas a las costumbres de la sociedad, a esos estereotipos de que la mujer debe ser sumisa, que la mujer debe ser callada, que no puede opinar, que no tiene derecho a participar de la vida pública. En fin, son tantas cosas. Entonces ahí es donde yo he ido contra ese sistema que ha obstaculizado no solo mi vida, sino la vida de muchas. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos cuando tú has decidido, por ejemplo, querer participar políticamente hablando o simplemente querer brindar una iniciativa en diferentes instituciones? Bueno, en primer lugar, los recursos. Los recursos son muy limitados. Bueno, desde el ámbito académico, el ámbito laboral, todas las iniciativas que uno pretende hacer en comunidades, se topa uno con el obstáculo del recurso económico, se necesita dinero para poder llegar a esas comunidades y hacer intervenciones necesarias. Hay demasiada necesidad, entonces uno se queda muy corto con lo que quizás uno puede poner de su propia bolsa o de alguna recolecta que se haga, porque ya lo he realizado y es un poco complicado llegar a tanta gente, en este caso pues las mujeres. En toda tu trayectoria y experiencia me imagino que también has tenido personas que han apoyado tus diferentes iniciativas, tu diferente participación. En este caso, ¿cómo ves tú la aceptación de la sociedad cuando ven mujeres participar en estos ámbitos? Pues la verdad que ha sido muy positivo, he realizado varias iniciativas, una de ellas realicé un diplomado de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de la Agenda 2030. La verdad que lo hice para ciudadanos comprometidos y para mi sorpresa, eso fue hace un par de años, para mi sorpresa se inscribieron personas del MINED, de la Fiscalía, de Educo, en fin, de diferentes instituciones y organizaciones. Yo me quedé bastante sorprendida, de la Corte Suprema de Justicia, en fin, porque ese tipo de actividades acá no se desarrollan. Entonces, cuando lo desarrollé, mi sorpresa, tenía más de 300 personas y cuando veo los lugares de trabajo, no. Entonces, la verdad que me emocioné y me comprometí a hacerlo lo mejor posible. La verdad que fue un éxito. Conseguí una acreditación de Estados Unidos, de una organización que me respaldó toda esa actividad y fue todo un éxito. Luego he desarrollado la primera escuela de formación política para mujeres, Prudencia Ayala, precisamente para quienes conocen de Prudencia, que fue la primera mujer que se postuló a la presidencia aquí en El Salvador. Y bueno, fue una mujer líder, fue discriminada, no le permitieron competir, porque en ese momento todavía estaba el obstáculo de las candidaturas de mujeres, que las mujeres no podían acceder a una candidatura y bueno, fue bloqueada por el sistema.
pero esa participación marcó el hecho de que las mujeres podemos participar de la vida política. Muy bien. No estamos exentas únicamente a estar en casa. Claro, si la persona lo decide, pues qué bueno, pero hay otras que hemos decidido dar ese paso, que no es nada fácil, por cierto. Pero, y bueno, entonces en esta escuela de formación política para mujeres lo mismo me pasó. Lancé la convocatoria en redes sociales y se inscribieron muchísimas mujeres, incluso me escribieron hombres un poco molestos que por qué no podían ellos ingresar. Y bueno, tuve que explicarles el motivo, que en este caso era para mujeres con enfoque precisamente de derechos humanos y de participación política. Muy bien. Inés, como ejemplo para las mujeres, ¿has notado tú esa perseverancia de otras mujeres a querer, no digamos imitar tus pasos, sino que decir, bueno, si Inés pudo, yo también voy a impulsar, voy a tratar de involucrarme en diferentes instituciones para hacer valer mi voz y voto? Sí, la verdad que cada vez que voy a alguna actividad de mujeres, este fin de semana estuve en un conversatorio con mujeres escritoras que han pues plasmado en un texto su pensamiento de diferentes áreas, y me topé en esta ocasión pues con una señora que se me acercó y así digamos, me ha pasado en todas las demás actividades, que se me acercan preguntándome qué hago, a qué me dedico, si estoy casada, si tengo hijos, es decir, preguntas de lo que se espera de una mujer. Entonces, y yo empiezo a contarles y estoy en eso. Entonces, ellas lo ven, algunas mujeres, así como ellas lo ven un poco raro, digámoslo así, porque no es lo común que se ve en El Salvador, pues es lo lógico que la mayoría de mujeres decidan tener hijos, porque hay mucha presión social de la familia, de los medios de comunicación, las redes sociales, que te encasillan en un estereotipo para que seas de esa forma, y si no, pues qué rara. Pues bueno, de eso se trata el tema de los derechos de las mujeres, que cada quien pueda hacer lo que cada quien quiera hacer. Excelente. Según tu lectura y años de experiencia, ¿crees tú que en la actualidad ha cambiado esta aceptación por parte de diferentes instituciones de decidir, vamos a darle la oportunidad a las mujeres? Hasta cierto punto sí. En otras han estado obligadas a aceptar alguna cuota de género, que en este caso es un 30%. Personalmente no estoy de acuerdo en ese porcentaje. En primer lugar, porque las mujeres en El Salvador somos el 53%. ¿Por qué no merecemos un 30% si somos la mayoría? Entonces, hablando de equidad, no nos merecemos una cuota de un 30%, sino un 50-50 por lo menos, tal cual lo plantea Naciones Unidas y todas las organizaciones y líderes que venimos trabajando esta temática. Excelente. Ahora sí entramos de lleno en nuestro tema. ¿Qué significa el 8 de marzo? Mire, el 8 de marzo no es para felicitar. El 8 de marzo se conmemora esa lucha de los derechos humanos que se ha venido desarrollando desde hace muchísimos años. Naciones Unidas lo empezó a conmemorar desde 1975. Sin embargo, previamente a eso se dieron muchos sucesos, muchos movimientos sociales que han sido quienes han venido trabajando y luchando el tema de los derechos de las mujeres. Empezó todo por los derechos laborales. Recordemos lo que pasó en 1850 por ahí, acerca de la fábrica. Exacto. Que se quemaron muchas mujeres, bueno, las quemaron vivas, porque ellas estaban luchando por la reducción de horas laborales y por supuesto un salario justo. Entonces ahí fue donde le dio más impulso, pero también en otros países no lograron callar, ¿verdad? No. Esa es la verdad. De hecho, por eso el color morado, porque se cree, según la historia, que ellas estaban tejiendo y cosiendo también otras, porque era una fábrica, tela morada. Entonces eso fue lo que encontraron cuando llegaron a los bomberos ahí, ¿verdad?, al lugar. Eso fue lo que encontraron. Entonces, a raíz de eso, el color morado es un símbolo importante de lucha feminista. En toda esa trayectoria, Inés, que se ha estado tratando de luchar por los derechos de la mujer, ¿crees tú que diferentes instituciones o entidades han impulsado también estos cambios, que se le han dado ese valor a la mujer como se lo merece? Pues realmente quienes han impulsado desde el inicio hasta el momento son las organizaciones de mujeres. En El Salvador hay muchas organizaciones de mujeres. En muchas ocasiones también lideradas por mujeres, ¿verdad? Claro, hay instituciones que sí lo promueven. Por ejemplo, hace un par de años estuve trabajando con algunas instituciones que tenían como eje transversal la no violencia contra la mujer. Y pues se creó un plan estratégico, en fin,
porque habían incrementado los feminicidios. El Salvador siempre ha sido uno de los países que ha tenido altos índices de feminicidios en toda la región. Entonces en ese momento se habían disparado los feminicidios, que todos los días veíamos 2, 3 casos. Entonces a raíz de eso se hizo este plan estratégico para trabajarlo de manera transversal y por supuesto de capacitar a la gente, porque muchas personas sí están dispuestas a trabajar en pro de los derechos de las mujeres, en pro de una vida libre de violencia, pero no saben cómo hacerlo. Entonces ahí es donde entramos las organizaciones, las líderes que andamos en territorio, que andamos pues conociendo la realidad que viven las personas para poder cambiar esto. Inés, sabemos que muchas personas luchan constantemente porque se hagan valer los derechos de la mujer como tal, pero ¿qué sucede en el caso de las mujeres que ya tienen palpables sus derechos, ya tienen conocimiento, pero que no se deciden actuar? Vamos a abordar este tema más adelante en torno a la violencia intrafamiliar, pero en este contexto ya estamos en un trabajo, sabemos nuestros derechos, pero no los hacemos valer. ¿Qué sucede con estas mujeres? Bueno, en primer lugar es cuestión de decisión. Porque si te están golpeando, si están violentando tus derechos, por ejemplo, no te están pagando el salario, como en este momento hay muchas personas. O va atrasado. Ajá, entonces eso puede ser una de las causales. Hay muchas causas que esto puede generar, la violación a los derechos, pero hay muchas personas que actualmente deciden callarse y esto lo que provoca es la continuidad de esa violación y no solo para ellas, sino para todas las personas del lugar, de la comunidad o del trabajo y pues vienen muchas mujeres también atrás de nosotras, niñas, adolescentes que están viviendo este tipo de violaciones y simplemente se continúa reproduciendo. Entonces es grave cuando alguien decide callarse. Por ejemplo, yo soy una de las que siempre he dicho, callarse nunca debe ser una opción y menos en casos de violencia. ¿Por qué? Porque esto permite que este tipo de sucesos continúen. Darle más poder al agresor. Por supuesto, y sobre todo invisibiliza la realidad de las mujeres. Entonces, si estamos callando y tapando una realidad, ¿cuándo entonces vamos a lograr los derechos? Muy bien, mira, siempre en el tema de lo laboral, ya que estamos abordando esto, sí. ¿Qué sucede con el acoso laboral en los trabajos? Muchas mujeres deciden callar por miedo a perder el empleo. Es de las principales causas. Bueno, mi jefa me está haciendo esto, claro. Me hace lo otro y no lo denuncio por miedo a que me despidan. En la mayoría de los casos lo que sucede es que el jefe la acosa sexualmente, agresiones, y no solo a ella, violencia sexual. Sí, eso sucede muchísimo en todas las empresas prácticamente. Hay algunas que se han tomado como algunas medidas de denuncia poniendo una unidad de género dentro de sus instituciones. Sin embargo, esto también deja mucho que desear porque no le dan el tratamiento que se debe. Lo tratan a manera silenciosa también, como para no hacer ruido, para que no se sepa qué van a decir. Exacto. Entonces esto lo que produce es que continúan, se dan más casos y nunca se resuelve. Entonces las unidades de género a veces se quedan muy cortas en el trabajo. Hay muchas instituciones que tienen esa unidad de género acá en El Salvador, sin embargo no cumplen los objetivos, ni siquiera los que ellas mismas se han trazado. Ok, Inés, mira, vamos a seguir abordando este interesante tema después de esta pausa comercial. Okay. A nuestros amigos televidentes les pedimos que no nos cambie, pero antes de irnos a pausa quiero comentarles que si usted necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas, por supuesto, hasta la puerta de su casa. Ya regresamos. Seguimos siempre con el tema de los derechos laborales. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena,
la farmacia de todos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Esta mañana me encuentro muy bien acompañada de la activista y politóloga Inés Martínez, con quien estamos abordando el tema de la importancia del rol de las mujeres en la sociedad. En el bloque anterior comentábamos por qué es tan importante que las mujeres hagan valer sus derechos, sobre todo en el ámbito laboral. Ahora le pregunto a Inés lo que estábamos comentando. ¿Por qué una mujer no debería quedarse callada ante cualquier tipo de violencia? Mencionábamos el acoso, pero existen muchísimos tipos de violencia. Claro, bueno, en primero porque sigue reproduciendo ese sistema de violencia y sobre todo que no solo le va a ocurrir a ella y no solo le puede ocurrir en esa ocasión, posiblemente en esa ocasión le pasó acoso, la siguiente ya no va a ser acoso, va a ser violación sexual. Sí sabían, o si no les cuento, de que en El Salvador 2 de cada 3 mujeres sufre violencia sexual diariamente. Es un dato bastante grave y es un dato que se puede encontrar en la Corte Suprema de Justicia, en su página. Ustedes pueden revisar ahí los boletines oficiales que ellos publican y ahí está esa información. Entonces, si lo dice una institución de justicia, se imaginan qué es lo que está pasando, ¿verdad? En las comunidades, en esas colonias que han sido acechadas, no solo por pandillas, sino pues en este momento también están sufriendo otro tipo de problemáticas, en este caso las detenciones arbitrarias que se están dando, también es una violación a los derechos de las mujeres y está sucediendo y sobre todo para gente más pobre, es la gente que siempre sufre, la gente que lleva todas las de perder en este caso. Muy bien, mira, siempre hablando de los diferentes tipos de violencia en el ámbito laboral, ¿crees tú que de manera equitativa ya las mujeres están percibiendo el mismo salario a nivel del trabajo de los hombres o siempre nos mantenemos con ese margen de reducción? Sí, hay un 14% menos en la obtención de remuneración de las mujeres que los hombres. Y eso se ha venido dando desde hace muchísimos años atrás y hasta la fecha eso continúa. Es decir, si tú vas a un trabajo realizando la misma actividad que un hombre, percibes un 14% menos de ingresos que si le pagaran a un hombre. Mira, tenemos también muchísimos ejemplos en redes sociales, por ejemplo, ya que mencionaste eso, de que están en una empresa realizando la misma tarea y muchas veces la mujer tiene como más trayectoria, ha tenido más tiempo en esa empresa, viene un hombre, por supuesto, con mucha experiencia, eso no se les quita, pero viene ya de golpe a ganar un salario mayor que la mujer que ya tiene años de carrera en esa empresa. Sí, por eso hay algunas empresas que están a la vanguardia en el tema de respeto a las mujeres, en el tema de derechos laborales, y cuando hacen las convocatorias de plazas ya no piden ni la foto en el currículo y tampoco el sexo, sino que ellos lo hacen para que puedan evaluar a la persona según sus capacidades, precisamente eso, okay, para evitar aquello de si es mujer no, sino que van a ver su experiencia, su capacidad, su conocimiento, la trayectoria y según eso los contratan. Yo creo que eso debería ser aplicado en todas las instituciones, en todas las empresas del Salvador, porque sí se dan esos casos, ¿verdad? De que si son mujeres entonces no, y si no también hay otras que le piden muchos exámenes, por ejemplo le piden del SIDA, si está embarazada, en fin, le piden más, digamos, requisitos que a un hombre. Eso es discriminación y si ustedes, ¿verdad? O las personas que nos están viendo están pasando por algo así, tienen que denunciar esto porque eso es totalmente ilegal. Ok, en el tema de los estereotipos también siempre en el ámbito laboral tenemos la mala percepción de que más años anteriores comentábamos de que es mujer, no puede realizar esta labor. Sí. Inclusive sucede cuando las chicas van a tomar su carrera universitaria. Es correcto. Por cierto, hay algunas, pues he sido docente universitaria también, conozco también los pensum universitarios y académicos y sí, hay algunas carreras, por ejemplo, ingeniería. Ustedes van a las aulas de ingeniería y ustedes encuentran en su mayoría hombres. En su mayoría hombres. Incluso se dicen muchos comentarios despectivos para las mujeres que están estudiando esta carrera. Hay otra carrera, por ejemplo, cuando deciden estudiar matemáticas, cuando deciden estudiar alguna carrera relativa a la ciencia. También siempre está como ese estereotipo de sos mujer, vos tenés que estar estudiando psicología, tenés que estar estudiando otra carrera, una carrera humanista, entre comillas. Esas son las percepciones que se tienen en la vida universitaria, eso sí sucede,
¿Por qué? Porque estamos en un país que la sociedad ha venido construyendo o mal construyendo ese tipo de estereotipos en el que hasta para escoger una carrera tiene que ver si sos mujer o no. Sin embargo, decirles en este día de que las mujeres pueden estudiar todo lo que ellas quieran, por eso a mí me encanta ver niñas, adolescentes y preguntarles qué quieres ser de grande. Y que ella me diga, quiero ser doctora, quiero ser abogada, quiero ser presidenta del país. Qué bueno, de eso se trata, de motivarles desde pequeños a que estudien lo que ellas quieran ser. Que esos obstáculos tradicionalistas ya quedaron en el pasado, ya no tienen por qué estar pensando, no, yo voy a ser mamá y esa va a ser mi profesión. O sea, si quiere tener hijos, qué bueno, pero la maternidad es una decisión, no es una obligación que una mujer que a ley tiene que tener hijos. Prácticamente un bebé necesita más cuidados desde sus primeros años de vida. Y esa es otra cosa, que los cuidados para los niños no se valoran. O el trabajo no remunerado de hogar recae principalmente en niñas, adolescentes y mujeres. Y el hombre o la mujer, ¿verdad? Cuando llegan después del trabajar, la mujer tiene que hacer siempre los oficios de casa, ella tiene que servir siempre a su familia. En cambio, si llega el hombre, se llega a acostar, ver televisión, hasta en eso podemos ver las diferencias, pero eso son estereotipos. Los hombres, si lavan trastes, no es que sean menos hombres, es que está siendo funcional. Una persona funcional hace todo el oficio de casa, no tiene nada que ver si es hombre o si es mujer. Yo creo que eso se tiene que enseñar desde casa. Ya quedó en el pasado eso de que las mujeres solo tienen que estar en la cocina, eso es falso. Si la mujer quiere, pues qué bueno, pero también el hombre puede cocinar, no hay ningún problema. Es importante destacar además el hecho de que también hemos visto en redes sociales o en cualquier otro medio de que las niñas y jóvenes se están involucrando, por así decirte, quieren estudiar mecánica, que es algo tan inusual ver, y también hay que respetar el hecho de que ellas te comentan, yo no quiero ser mamá. Es correcto, y eso es muy bueno. También he visto mujeres conduciendo buses, y también hay empresas que promueven solo contratación de mujeres, son muy pocas, pero las hay. Yo creo que eso promueve a que las mujeres podamos desarrollar otras actividades. Puede hacer mecánica, puede ser motorista, arquitectura, puede estudiar arquitectura, puede estudiar o desarrollar cualquier oficio también. He visto algunas de carpintería también, mujeres. Es decir, es que pueden realizar lo que ellas deseen, siempre y cuando esté dentro de su proyecto de vida, lo pueden realizar. Y sí, yo sé que hay muchos que se les quedan viendo así de manera extraña, porque no es común que eso suceda, pero es tiempo de hacerlo común. ¿Existe alguna diferencia, Inés, de decir la mujer mecánica va a tener menos valor que un hombre mecánico? Coméntanos. Bueno, eso es parte de los estereotipos que se tienen actualmente. Dicen, no, si es mujer, entonces es más. Va a hacer más trabajo. Esos comentarios sexistas también, lamentablemente, que cuando una mujer conduce, dicen, no, entonces seguramente va a chocar, o si choca, no, es que era mujer, por eso seguramente chocó. Es decir, todas esos son definitivamente comentarios sexistas que tenemos que eliminar de nuestro vocabulario, de nuestra familia, de la comunidad, de la sociedad, porque si no, esto se continúa dando. Eso es totalmente falso, no tiene que ver el sexo, si puede manejar bien o no manejar, es decir, eso no tiene nada que ver. Sin embargo, sí existe ese tipo de comentarios, pero se generan desde el hogar. Ahí es donde las personas representantes de hogar, llámese mamá, papá, tío, abuelo, son los encargados de fomentar eso desde pequeños. Si eso se continúa dando por otras generaciones, pues esto no se va a terminar, la violencia y todas las violaciones a los derechos van a continuar, porque se generan precisamente por eso. Muchas personas dicen, no, violencia solo es un golpe, violencia solo es que te golpeen. No, violencia no es solamente eso. Los comentarios sexistas también es violencia. La discriminación, el hecho de decir, no, si es mujer no puede hacer eso, es violencia psicológica. Entonces, tenemos que conocer un poco también de los tipos de violencia para llegar más allá. ¿Por qué? Porque todo esto abona a la violencia que se vive en la sociedad, que desencadena en los feminicidios, que es la cúspide de la violencia contra la mujer, pero no precisamente es lo único. Previamente a eso hay comentarios sexistas, hay violencia psicológica, violencia simbólica, hay una cantidad de violencias que suceden previamente a los feminicidios, y los feminicidios pues ya son los asesinatos por odio a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Pero mira, hoy lo importante que ya tenemos de que se va a establecer que no prescriban.
Y es importante. Sí. Bueno, hasta el momento tenemos algunos casos que ya han sido resueltos y se ha resuelto con condenas. De años, ¿verdad? Ha sido de años. Sí, ha sido una lucha que esto ha venido precisamente por los movimientos sociales, las mujeres líderes que se avientan a luchar sobre esto. Bueno, las dos leyes que tenemos actualmente nacieron, bueno, de una lucha y de compromisos que el país tenía y que prácticamente fue obligado a que se crearan estas dos leyes, que es la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia y la Ley de Equidad e Igualdad para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, 2010-2011. En esas fechas pues se aprobaron en El Salvador. Fue un gran avance esas dos leyes, que son la base precisamente de esas condenas, donde tipifica ya los feminicidios como tal, porque previamente a eso el Código Penal no lo estipulaba, ni no teníamos ninguna ley tampoco que lo hiciera. Actualmente sí existe. ¿Y eso en qué ayuda? Pueden preguntar algunos, ¿verdad? Bueno, ayuda en que la persona, en este caso el agresor, puede ir a prisión hasta por 50 años o más por haber cometido un delito de feminicidio. Mira, nos saltamos un poquito del tema de feminicidio. Te quería comentar también qué sucede con todos aquellos mensajes subliminales que nacen desde nuestro seno del hogar. Es decir, sabemos que muchas mujeres sufren estereotipos que las mismas mujeres les imponen, pero estas mujeres han tomado esas decisiones porque han escuchado desde casa. Es decir, la abuelita, la madre le dice, mira hijita, antes no era así, tú tienes que comportarte de esta manera. Quieren que las niñas y jóvenes de hoy en día sigan un patrón. Sí, eso tiene mucho que ver. He conocido muchas mujeres que son machistas porque así han sido criadas, y también he conocido hombres que están a favor de los derechos de las mujeres, y yo creo que eso tiene mucho que ver desde la casa, porque las mamás, las abuelitas fueron criadas en ese sistema. El sistema tiene muchas costumbres, es una cultura de violencia lamentablemente que tenemos en El Salvador, donde desde pequeña se te enseña las funciones y los roles de las mujeres. Es ahí, en el seno del hogar, donde podemos intervenir nosotros para poder lograr erradicar no solo la violencia en sí, sino también y no permitir los feminicidios. Algo importante también, Inés, y yo sé que tú me darás la razón, es la importancia de que se den a conocer los derechos de las niñas y jóvenes desde las escuelas también. Hablamos del seno familiar, pero también es importante desde la educación. Sí, fíjate que incluso no solamente con la educación formal, en este caso pues la academia representa algo muy importante, porque es ahí donde también los maestros, los directores tienen una función muy importante. Sin embargo, también está la educación no formal, que en este caso se puede realizar a través de artes, a través de la música, a través del teatro. Yo he implementado algunas iniciativas donde a través del teatro se ha implementado la herramienta del método de casos, donde se les empieza a contar, a hablar a los niños, permitirles que estos hablen, que se desarrollen, porque muchas veces en el hogar queremos que los niños estén callados, queremos que las adolescentes no hagan ruido, que solo pasen quizás con un libro, y qué bueno, sí, tienen que leer, por supuesto, pero hay otras formas lúdicas en las que podemos implementar herramientas que van a venir a favorecer su vida, la familia y la de la comunidad. Entonces, yo creo que la educación formal es algo muy importante. Por supuesto que los colegios, las escuelas tienen gran responsabilidad en esto, enseñar, y lo que lamento mucho es que el pensum desde maternal, digamos, hasta bachillerato, no contempla en amplitud los derechos de las mujeres ni de nadie. Se mira así con pequeños pincelazos, pero no profundiza. Yo creo que una de las cosas importantes que tendría que suceder en El Salvador es que hay una reforma educativa donde se le permita, o más bien se le mande, ¿verdad?, como un currículum donde también se incorpore la materia de derechos humanos. Derechos humanos como tal, es decir, derechos humanos tenemos todos, hombres, mujeres, e independientemente. Yo creo que ahí sería un gran cambio hablarlo desde pequeñito, que los niños, niñas conozcan sus derechos, porque no lo saben. Algunos tal vez sí, a manera que hablan con algunas personas, pero las escuelas y colegios no lo hablan como tal. Yo creo que ahí también es un agente socializador importante, las escuelas, en las que un pensum
donde se incluya la materia de derechos humanos, caería muy, muy bien. Mejor dicho, imposible, Inés. Mira, nos vamos a pausa comercial nuevamente. Recordaré a nuestros amigos televidentes que si usted necesita que le manden medicinas hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y buen provecho si a esta hora disfruta su bendecido desayuno. El tema de esta mañana, la importancia del rol de las mujeres en la sociedad. Vamos a hablar también sobre la vulneración de los derechos en el marco de la violencia intrafamiliar. Y quiero comentar acá con nuestros amigos televidentes y por supuesto con nuestra invitada un lema que está muy claro. Lo más difícil es la decisión de actuar. Definitivamente, porque muchas prefieren callar y esto lo que provoca es que te va a volver a golpear, o muchas dicen voy a esperar a que cambie, en este caso porque la mayoría de mujeres ha sufrido violencia por su pareja o expareja, de diferentes tipos de violencia, no nada más física, llámese insulto, llámese económico, la minimización de decirle vos no podés, sos tonta y así, ese tipo de palabras es violencia. Yo creo que eso es muy importante y lamentablemente muchas prefieren callar y yo decirles que no es posible de que se callen, porque ahorita pueden hablar, pueden decir lo que está pasando, pueden salvar su vida, pero quizás más adelante esto suceda todo lo contrario y hasta pues tengamos que lamentar una vida más como tenemos actualmente en El Salvador, que el año pasado, solo el año pasado, según han registrado organizaciones de mujeres, hubieron 64 feminicidios. Entonces, y en los primeros días de este año, imagínense a la fecha, ya van más de 10. Si esto continúa en lo que va hasta diciembre, yo creo que tendríamos el doble de la cifra del año pasado. Inés, muchos de la vulnerabilidad de estos derechos depende además de la dependencia económica que siente o tiene la mujer por parte del hombre. Sí, esa es una de las principales causales que soportan. Principales consideraciones es la violencia económica, precisamente porque muchas mujeres dependen económicamente del hombre y dicen no me voy por los hijos, no me voy porque no tengo para dónde irme. Es decir, por eso se han trabajado con estas organizaciones muchos proyectos de empoderamiento femenino para poder darles las herramientas para que ellas mismas creen sus proyectos de vida, por muy pequeño que sea, pero si te ingresa una cora, $1, $10, $20, ya es algo que ha generado ella misma y así pues ella puede emprender diferentes tipos de proyectos, lo que ella quiera realizar. Entonces yo creo que esto es importante también llegar y darles las herramientas porque muchas no tuvieron preparación para poder ser que una profesional, pero no necesariamente pueden desarrollarse en ese ámbito. Pueden desarrollar un oficio que lo pueden hacer desde casa, quizás hay tantas cosas que se pueden hacer, pero muchas, quizás por tanta cosa que han vivido, tanta violencia, tanta situación discriminadora que han vivido, tienen la mente un poco cerrada. Entonces ahí es donde tratamos de llegar hasta esas mentes para que puedan abrir su mente, para que puedan pensar un poco más y de esa manera crear un proyecto de vida personal donde ellas puedan desarrollarse económicamente y no depender del hombre, porque muchas se quedan aguantando la violencia precisamente porque dependen de esa persona. Mira, pero si retrocedemos un poco el cassette de lo que estábamos abordando en el bloque anterior, muchas de estas mujeres, bien es cierto, no se han preparado profesionalmente, ni están laborando, ni están haciendo nada, pero ¿por qué? Porque se han quedado muchas veces al cuidado de los hijos.
Sí. Prácticamente no se les brindó la oportunidad en el seno familiar, ya como familia de padre, madre, hijo, de poderse desenvolver. Es correcto, entonces tenemos que enseñarles desde pequeños a que la niña, la adolescente, la mujer tiene que desarrollarse en cualquier ámbito, pero tiene que ganar su dinero, porque en la medida en que la mujer sea independiente económicamente no va a estar aguantando ese tipo de violencia, y tiene mucho que ver, conozco muchos casos que han sucedido así y no denuncian por eso, porque piensan de que ya no tienen futuro, que ahí se les trunca su vida. Entonces yo creo que también hablar de este tipo de temas con las mujeres, sobre todo las que no saben esto, es muy importante. Para la resolución de los problemas de violencia intrafamiliar se han creado diferentes iniciativas que surgen de parte de instituciones. ¿Crees tú que realmente cuando una mujer que está siendo violentada sus derechos se acerca a una institución para solicitar ayuda, realmente se les responde, le dan el debido seguimiento o nada más le dicen siéntese por acá, vamos a anotar su problemática y ya nos olvidamos? Pues definitivamente las mujeres no encuentran solución en las instituciones, muchas incluso temen represalias si ellas denuncian a su pareja, que en la mayoría de casos es la violencia causada por su pareja o expareja, temen por su vida porque no hay una protección de parte de las autoridades para que esta mujer no pueda ser una cifra más de los feminicidios. Ese es un punto muy importante. Las mujeres, en primer lugar, muchas no saben a dónde ir, no saben a qué institución pueden ir, y la otra es que dicen, no, pero es que si voy, ¿quién me va a proteger después? Se sienten totalmente desprotegidas y tienen toda la razón. No hay un procedimiento que proteja a las mujeres. Lamentablemente eso no existe en El Salvador. Quizás muchas ideas sí existen para que esto pase, pero hasta el momento no existe. Hay una desprotección total de las mujeres y sobre todo las que van a denunciar. Por eso muchas que han denunciado sí han sido asesinadas a raíz de esto. Y ellas mismas también, hay que recordar que muchas veces se les ha brindado la ayuda, pero esta persona siente tanta dependencia emocional de la persona que a pesar de toda la ayuda que se le ha brindado, viene y regresa con su agresor. Sí, otras retiran la denuncia. Entonces ahí es donde no termina el proceso y lo que sucede es que continúa siendo agredida, continúa siendo violentada por su pareja. Entonces ahí es donde no salimos de nada. Para poder eliminar la violencia, primero hay que denunciarla sin miedo, y lamentablemente esa parte es una parte muy delicada porque las mujeres tienen miedo, si quieren denunciar, pero no se sienten protegidas. Entonces hay que fortalecer las instituciones y sobre todo esto depende mucho de voluntad política. Exactamente. Lamentablemente eso es de cuestión de voluntad política. Muchos líderes políticos o gente que está en cargos de representación popular tiene temor y pánico a abordar este tema, lo ven como, no, este tema no lo tocamos. Es más, muy pocos, si ustedes se fijan, en esos días muy pocos van a hablar del tema, en medios de comunicación muy pocos se van a referir porque le tienen pavor a hablar de este tema. Ellos no están de acuerdo. Muy bien, Inés. Mira, siempre en este mismo contexto, ¿cuál es el posible escenario para niñas, adolescentes y mujeres de aquí a 5 años en el país? Pues mira, si todo continúa igual, lamentablemente vamos a tener muchas mujeres asesinadas porque las instituciones no dan la respuesta ni siguen los procesos que deberían seguir. Lamentablemente tendremos más niñas y adolescentes violadas, niñas madres a los 11, 12 años, porque eso es una violación sexual. Lamentablemente esto va a seguir ocurriendo y siempre sucede con alguien de su entorno, su tío, su primo, su hermano, su papá, su padrastro. Entonces, si están desprotegidas en el lugar donde se supone que deben estar protegidas, que es su hogar, te imaginas en la calle. Los mal llamados piropos no son piropos, es acoso sexual y hoy ya está tipificado como tal. Yo creo que muchas personas tenemos que difuminar, ¿verdad? O difundir también este tipo de temas, este tipo de información para que sepan eso y sobre todo hombres, compórtense, ¿verdad? Como hombres. Como un verdadero caballero. Sí, ¿verdad? porque muchos, entre amigos sobre todo, esto prevalece donde entre ellos se motivan para que digan, ¿verdad?, algún acoso, para que cometan ese tipo de delitos, entre otros, por la presión social. Eso existe para los hombres, la presión social de quién es el más fuerte, el hombre es el que manda en la casa, cómo te vas a dejar que la mujer se te suba. Son comentarios que surgen en el seno familiar
pero esos hombres tienen que ser también canalizados hacia el respeto a las mujeres, no solamente por ser mujeres, sino porque son personas y porque tienen derechos humanos, los mismos que tienen ellos. No pedimos más derechos, porque alguien puede decir, pero ¿cuáles derechos son los que están hablando? Yo veo a todas las mujeres haciendo cosas. No es cierto, eso no es cierto. El acceso no es para todas, las oportunidades no están para las mujeres. Es una sociedad que está creada precisamente para hombres, por todas las costumbres, la cultura, los estereotipos, la violencia hacia la mujer, en fin, son demasiadas situaciones que se dan. Entonces es totalmente falso si dicen, no, pero yo veo a las mujeres estudiando, no, esto ha sido gracias a los pequeños avances que yo esté aquí opinando. Hace muchos años yo no hubiera podido venir a hablar aquí, ni mucho menos de este tema, pero gracias a toda esa lucha que han venido realizando mujeres que quizás no las conocemos, mujeres invisibles de la historia, porque esa es otra cosa. Muchas mujeres líderes que han dado la batalla no están siendo visibilizadas precisamente por eso, porque no quieren que mujeres sobresalgan. Siempre las mujeres de la historia están ocultas, siempre recordamos al científico, al matemático, pero no a las mujeres. Y claro que existen mujeres científicas, claro que existen mujeres líderes que han trabajado mucho. En El Salvador tenemos muchas. Muy bien, Inés. Mira, nos vamos a pausa comercial nuevamente. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos con más de Enfoque. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por acompañarnos. Esta mañana estuvimos abordando un tema muy importante en el mes de la mujer, la importancia de las mujeres en la sociedad. Y quiero acá que me comente un mensaje especial nuestra invitada Inés Martínez referente al apoyo que las mujeres deben dar a las mismas mujeres. Sí, la sororidad precisamente es muy importante. Mujeres, no tenemos que agredirnos entre nosotras. Dejemos de un lado envidia, celos, dejemos de un lado todo ese tipo de situaciones que no nos van a ayudar, sino que veamos a otra mujer como una amiga, como una hermana a la que hay que proteger, porque también sucede en el caso de El Salvador, muchas veces vemos cosas y las mujeres no ayudamos a otras mujeres. Es momento de solidarizarnos con las otras y verla como una amiga, porque hoy puede ser ella, mañana puede ser tú. Inés, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, haber compartido con nosotros, con nuestros amigos televidentes, toda tu trayectoria, toda tu experiencia. Esperamos nuevamente compartir contigo y que traigas nuevas noticias. Muchísimas gracias, un saludo a todos. Así es, amigos televidentes, muchísimas gracias también a usted por su fiel sintonía. Le deseo de todo corazón un bendecido día. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.